A veces solo cuando tocamos fondo, cuando nuestros recursos humanos, económicos, influencias, cuando nuestras fuerzas se agotan, es que podemos levantar de verdad y de corazón, con sinceridad, los ojos hacia el cielo y experimentar la presencia y el poder de Dios de una manera más profunda, más verdadera en nuestras vidas. Hola queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro octavo podcast ya de la segunda temporada. Es un gusto compartir cada semana con ustedes con estos pequeños cortos temas, pero que realmente lo hacemos con muchísimo cariño y sobre todo esperamos que estas palabras lleguen a sus corazones. Hoy vamos a tratar un tema muy lindo relacionado con la Cuaresma, y es que acerca que los desiertos nos permiten conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Así es, amigos, esperamos que les sea de mucha ayuda y muy útil en su día a día. Así que comencemos. Como habíamos hablado en el podcast anterior, el carnaval es la fecha, es la fiesta, más bien dicho, que da el inicio a lo que es la Cuaresma. Es decir, el inicio cuando Jesús entró en el desierto, y bueno, de ese tema y de ese aspecto es de lo que vamos a hablar justamente hoy. Entre los momentos más trascendentales de la vida de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos con un evento trascendental, con un evento histórico que deja una huella imborrable en la historia de la redención. Y es el tiempo que Jesús pasó en el desierto guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es justamente la Cuaresma. ¿Por qué entonces el Espíritu de Dios condujo a nuestro Señor a este inhóspito lugar? Es lo que todos nos preguntamos, ¿verdad? Porque en la Biblia dice que el Espíritu Santo fue quien llevó a Jesucristo al desierto. Entonces nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué le condujo el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo a este inhóspito lugar? Primero partamos del hecho de que el desierto no es únicamente un lugar físico, sino también es un lugar que hace referencia a la purificación y a la prueba. Así como el oro se purifica en el fuego, el Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que era el Cordero sin mancha, se sometió al desierto para enfrentar las pruebas más duras, tanto al espíritu como a la carne. Fue un tiempo de preparación para su ministerio terrenal, donde fortaleció su conexión con su Padre Dios del cielo y resistió a las artimañas del adversario. Entonces ya vemos, esto es digamos como que la base, la idea fundamental de lo que vamos a estar hablando en este podcast. Así es, y también esto del desierto nos enseña sobre la necesidad de la soledad y la reflexión profunda, ya que a menudo en nuestras vidas agitadas nos encontramos rodeados de distracciones que nos apartan de la voz suave del Espíritu Santo. Así es. Entonces Jesús, al retirarse al desierto, nos da el ejemplo de apartarnos del bullicio cotidiano para de esta forma buscar la presencia de Dios de manera más íntima. Además, el desierto también es un recordatorio de que la obediencia total hacia la voluntad de Dios puede requerir sacrificios y renuncias personales, como Jesús lo hizo cuando se fue al desierto y dejó su vida cómoda, por así decirlo. Exacto, así es. Como digo, Jesús renunció a sus comodidades y a las necesidades físicas para someterse a la voluntad del Padre. Y este acto de redención total nos enseña a confiar en la providencia divina, incluso en los momentos más difíciles. Y finalmente, el desierto representa también la victoria sobre las tentaciones. Así es verdad. Jesús fue tentado por el diablo, pero su fe permaneció intacta y también su dedicación a Dios. Y esta parte me parece muy linda, amigos, porque muchas veces nosotros cuando nos pasamos por un desierto, ya sea grande o sea pequeño, empezamos a titubear con nuestra fe. Nuestra fe empieza a tambalearse. Y ya no queremos dedicarnos a Dios, sino más bien queremos buscar otras salidas, otras soluciones. Entonces aquí Jesús nos demostró que a pesar de que pasó por este desierto,
Su fe nunca titubeó, su fe se hizo más fuerte y él cumplió con lo que el Señor tenía preparado para él. Su victoria en el desierto anticipa la victoria final que Jesús iba a tener sobre el pecado y la muerte que alcanzaría en la cruz. Como vemos, el Espíritu de Dios fue quien llevó a Jesús al desierto para fortalecerlo, purificarlo y prepararlo para el cumplimiento de su misión terrenal. Y muchas veces, amigos, eso nos pasa también a nosotros. Muchas veces pasamos por desiertos que mucha gente dice, el demonio me ha llevado a Satanás me está llevando a este momento difícil. Pero muchas veces, como vemos aquí, primero partamos del hecho de que Satanás no es el creador, es una creación del Señor. Obviamente que el Señor no le creó con el afán de que él fuera un ser maligno, ¿verdad? Pero es una simple creación. Entonces nosotros no podemos creer que Satanás está luchando a la par con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, jamás. Entonces muchas de las veces estamos llevando una vida buena, una vida recta, una vida que refleja la presencia realmente de Jesús en nosotros. Y nos vemos inmersos en circunstancias que decimos, pero Padre, ¿por qué a mí sí? No soy perfecta. No es que no he cometido jamás un pecado, pero me he arrepentido, he tratado de cambiar mi vida, de enmendar mis actos. ¿Y por qué estoy en este desierto? Si el mismísimo Hijo de Dios, el Espíritu Santo, le llevó al desierto para fortalecerlo, purificarlo y prepararlo para el cumplimiento de su misión redentora aquí en la tierra, entonces espero que también nosotros podamos eso hacer muchas veces en relación con nuestra vida. Y no pensar que cuando estamos en un desierto es únicamente porque Satanás nos metió ahí, no. Muchas veces el Señor nos está preparando para algo mucho más grande, para que de verdad cumplamos con su misión y su objetivo en este mundo. Y también espero que esta historia nos inspire a buscar momentos de soledad y reflexión en nuestra propia vida, confiando en que a través de la guía del Espíritu Santo superaremos las pruebas, las tentaciones y saldremos más fuertes y preparados para cumplir, como les decía, con la voluntad de nuestro Padre Dios en nuestras vidas. Queridos hermanos, todos sabemos que después de un desierto somos mejores personas. ¿Y por qué? Porque nos hemos fortalecido, nos hemos purificado y eso nos hace mejores seres humanos. Como todos sabemos, la vida está llena de desafíos, de problemas, de circunstancias difíciles que a menudo se asemejan a esos desiertos áridos y aparentemente interminables. Porque cuando estamos pasando un desierto, así sea pequeño o muy grande, uno dice, esto no se va a acabar. Para esto ya no hay solución. Esto ya nadie me puede ayudar. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios y sobre todo como personas, porque todos somos hijos de Dios, pero nosotros como personas que creemos en Dios, que tenemos nuestra fe puesta en el Señor, debemos recordar que incluso en medio de esos desiertos, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, está con nosotros guiándonos y transformándonos para bien. Como les decía antes, no nos desesperemos tanto, porque es difícil decirle a una persona, no, si estás en un desierto, estate feliz. No, porque justamente de eso se trata el desierto. Pero tengamos la convicción y la seguridad que en medio del desierto, nuestro Padre Dios está con nosotros, guiándonos y transformándonos para nuestro más grande bien. Así es. Y también en la Biblia encontramos numerosos relatos de personas que experimentaron sus propios desiertos, momentos en los que la sed parecía insaciable y la esperanza escasa, pero en medio de estas pruebas Dios siempre estuvo presente, proveyendo maná del cielo, agua de la roca y dirección divina. Así como Israel atravesó el desierto hacia la tierra prometida, también nosotros enfrentamos nuestras propias travesías. En estos periodos difíciles es fácil sentirnos perdidos, desesperados y desalentados sobre lo que nos está pasando y pensamos, como decías, que no tiene solución. Sin embargo, recordemos que los desiertos
después de un desierto emerge la posibilidad de un renacimiento espiritual y personal. Dios utiliza estos tiempos de sequedad y escasez para así poder enseñarnos lecciones cruciales. Tal vez si estábamos alejados de Él, que Él como que nos está llamando de nuevo hacia Él mediante este desierto. También en el desierto aprendemos a depender completamente de Él, a confiar en su provisión y a buscar su dirección en lugar de depender de nuestras propias fuerzas. Es un momento en el que estamos como tan bajo que no confiamos en nada más que en Dios. Y los desiertos nos convierten en personas más fuertes y capaces de convertir lo malo en útil. Capaces de convertir eso que nos pasó en ganancia. Así es. Además, el desierto es un lugar de purificación, como ya venimos repitiéndolo varias veces a lo largo de este podcast. Así como el oro se purifica en el fuego, nosotros como seres humanos también pasamos por las pruebas que nos ayudan a desprendernos de las impurezas espirituales que muchas veces tenemos y a reflejar más claramente la imagen de Cristo. Y hay algo también que yo quiero acotar en esta parte. Muchas veces estos desiertos también nos llaman a madurar en nuestra relación con nuestro Padre. Porque muchas veces somos creyentes de a ratitos, muchas veces somos creyentes de lo que escuchamos, pero no nos personalizamos, no hacemos carne. Por ejemplo, la lectura de la Biblia, la oración, nos cuesta, nos da pereza. Y muchas veces estos desiertos nos obligan a doblar rodillas y a únicamente depender de nuestro Creador y querer aprender más de Él para a través, por ejemplo, de la lectura de la Biblia, conocer sus promesas y saber a qué nos aferramos y con quién contamos. Dios trabaja con nosotros moldeando nuestro carácter y transformándonos en instrumentos más útiles para su obra, como les decía. Él muchas veces a través de los desiertos nos prepara para que seamos verdaderos siervos aquí en la tierra y cumplamos su obra. En medio de nuestros problemas, dificultades y todas las tormentas que podamos atravesar en nuestra vida, debemos tener siempre presente que no estamos solos en nuestras travesías. Dios camina a nuestro lado, guiándonos con amor y con gracia. En nuestros desiertos tenemos que recordar estas palabras que se encuentran en Salmos y les voy a decir exactamente en qué parte de Salmos para que usted se lo escriba y lo tenga en su dormitorio o lo tenga en su billetera y siempre que se encuentre en un momento difícil, en una circunstancia conflictiva en su vida, recuerde esto, que dice así: aunque pase por el más oscuro de los valles, no tendré miedo, porque el Señor está conmigo. Imagínense, amigos. O sea, en las peores de las circunstancias, el Señor nos dice, no tengas miedo. Y a ti que nos estás viendo en esta noche, yo haciéndome parte de estas palabras, yo te digo, tomando estas palabras que se encuentran en las Santas Escrituras, yo te digo, hermano, atraviesas la situación que estés atravesando, no tengas miedo, porque el Señor, el Creador del mundo, está contigo. Aunque muchas veces en estas circunstancias no lo sientas o a veces hasta pierdas tu fe, Él está contigo, Él está de tu mano. Y como siempre, confiemos que después de los desiertos surgirá un manantial de bendiciones y crecimiento espiritual. Así es, y también que en estos momentos difíciles encontremos consuelo en la promesa de que Dios está obrando en nosotros, que Dios está obrando en nuestra vida y que después de los desiertos emergeremos como mejores personas, más fuertes de nuestra fe, más fuertes en nuestra convicción y más alineados con el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es. Como dicen que solo después de pasar por el peor de los desiertos, Job pudo decir, ahora sí le conozco verdaderamente a Dios. Esto es muy hermoso porque la vida en ocasiones nos lleva por caminos difíciles y desafiantes. Nos encontramos en medio de desiertos que parecen interminables, que parecen que no tienen ninguna solución, donde la sed de consuelo y la búsqueda de respuestas pueden parecer insaciables.
Sin embargo, en esos momentos de aparente desolación, recordemos la historia de Job. Recordemos a Job, que era un hombre justo, era un hombre verdaderamente bueno, era un modelo de seguidor de Dios, pero que experimentó pruebas inimaginables. Y muchas veces podemos llegar a pensar que tal vez estamos con esa prueba porque lo pusimos en contra de Dios. O le desobedecimos. O fuimos malos. Pero no, como vemos aquí con Jesús y vemos con Job, a veces Dios mismo, el Espíritu Santo, pone pruebas en nuestras vidas para fortalecernos como personas. Y si es verdad, Satanás nos llega a tentar, pero él no necesariamente nos lleva al desierto. Sí. Muchas veces nos lleva a Dios para de ahí fortalecernos para lo que va a seguir en nuestro camino, para llegar al propósito de él. Así es. Como sabemos, Job era un hombre, como dice Ale, realmente bueno, realmente justo ante los ojos de Dios. Perdió su familia, perdió a sus hijos, perdió sus bienes y bueno, por lo general todos deben saber la historia de Job. Pero Job, en medio del sufrimiento más profundo, porque él sí que realmente tocó fondo, como se dice vulgarmente, dijo, y repito lo que dijo Alejandra, ahora sí le conozco verdaderamente a Dios. Es decir, ya no era un Dios que le conocía de lejitos, de aditas, de a momentos, no. Era ya como su amigo íntimo, era alguien a quien había hecho carne de su carne, porque Dios había estado con él en todas las circunstancias. Y como dice, y sobre todo en medio de estas circunstancias tan dolorosas, porque muchas veces, y como cuenta en la historia de Job, dice que sus amigos le decían, ¿pero qué hiciste? Y empezaban a dudar. ¿De qué hizo Job? ¿Por qué el Señor le castigó de esta forma? Uno no sabe la vida de ninguna persona. Uno no puede juzgar al prójimo. Nadie sabe, solamente nosotros conocemos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestro Creador. Entonces, muchas veces también cuando alguien esté pasando por momentos duros, no empecemos encima de que la persona está con un sufrimiento, pero qué habrás hecho, pero qué no habrás hecho, pero esto, pero el otro. No, eso le compete a Dios, eso dejémosle a Dios. Nosotros más bien demos una mano si está en nosotros hacer algo por una persona que esté sufriendo. La declaración de Job va más allá de una mera afirmación, como les decía, no era únicamente de labios para afuera, era algo que es verdaderamente un testimonio de la profunda revelación que obtuvo a través de sus pruebas. ¿Y qué pruebas? Porque fueron unas pruebas terribles. En nuestras propias travesías por los desiertos de la vida, a menudo nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que enfrentemos desafíos tan abrumadores? Pero recordemos que así como el oro es refinado en el fuego, nuestras vidas también son moldeadas y purificadas en medio de las pruebas. Y es la más grande verdad. Job descubrió que la verdadera comprensión de Dios no se encuentra en la comodidad, sino en la lucha. No en la abundancia, sino en la escasez. No en la salud, sino en la enfermedad. A veces solo cuando tocamos fondo, cuando nuestros recursos humanos, económicos, influencias, cuando nuestras fuerzas se agotan, es que podemos levantar de verdad y de corazón, con sinceridad, los ojos hacia el cielo y experimentar la presencia y el poder de Dios de una manera más profunda, más verdadera en nuestras vidas. Así es. Y Job no solo conoció a Dios en teoría, no solo conoció un Dios ficticio, digámoslo así, sino que él lo experimentó de manera tangible en medio de sus pérdidas y sufrimientos. Y esto es muy hermoso porque nos dice que en medio de las pérdidas, Job pudo conocer realmente a Dios. Job pudo tener una relación con Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras propias vidas? En lugar de desesperarnos en medio de nuestros desiertos, tenemos que buscar la presencia de Dios con un corazón abierto y humilde. Así es. Recordemos que incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando en nosotros y a nuestro alrededor para revelarse a sí mismo. Que podamos abrazar la lección de Job y decir con confianza, ahora sí le conozco verdaderamente a Dios. Que en nuestras pruebas encontremos una conexión más profunda con nuestro Señor y experimentemos su amor y gracia de una manera que transforme nuestras vidas.
Y aquí quiero hacer un paréntesis y creo que ha estado como muy popular ahora esta película de la Sociedad de la Nieve y todo. Y siento que yo me metí un poco en ese tema y veía las entrevistas de los sobrevivientes y ellos decían que cuando estuvieron ahí, porque uno pensaría como si fuéramos de ellos, ¿no? Diríamos, ¿pero qué pasó? ¿Por qué Dios les puso ahí? ¿Por qué capaz Dios se olvidó de ellos? Y cosas así. Vienen a la mente. Y lo que ellos decían en estas entrevistas es que ellos pudieron sentir a Dios. Pudieron sentir a Dios en la montaña que les estaba protegiendo. Ellos pudieron sentir a Dios vivo ahí. Y sintieron como que estaba en ellos. Sintieron que cada vez que alguno se ayudaba entre ellos era Dios actuando. Sintieron que a pesar de lo que estaban atravesando, a pesar de todo esto, lo que yo escuché que decían en las entrevistas era que podían sentir a Dios, que era una conexión inexplicable, pero que ellos en esto, aunque parezca irreal, ellos sentían a Dios. Y uno de los sobrevivientes decía, yo no creo que Dios sea real, yo sé que Dios es real, porque ellos pasaron por un desierto. Un desierto terrible. Exacto, y sin nada, no tenían esperanzas, el mundo se olvidó de ellos. Es decir, les podríamos comparar con Job, ¿verdad? Exacto. O sea, que perdió todo, que ya no tenía nada que hacer. Y como ellos han dicho, no es que creo en Dios, sino sé que Dios existe. Y es más o menos como lo que Job nos dice aquí, ahora sí le conozco verdaderamente a Dios. Ajá, y también lo que ellos decían era que Dios les ayudó a salir de esa prueba. No es que Dios hizo un mandato divino y por acción de la obra y gracia les fueron a rescatar ese mismo día, sino ellos tuvieron que pasar esta travesía. Ellos tuvieron que pasar, pero lo que ellos decían era que Dios les ayudaba, Dios les daba los recursos, Dios les daba la fuerza para superar esto. Entonces, tenemos también que entender que Dios nos da libre albedrío. Y nosotros pasamos por las pruebas, no es que nosotros estamos con Dios, le oramos a Dios. Así es. Y como que no vamos a tener nada o que Dios nos va a poner en una burbuja, vamos a sufrir, pero Dios nos va a ayudar, como ellos decían, Dios nos va a dar las herramientas para superar esto. Y ellos decían que sentían que el mundo se olvidó de ellos. Y aquí pudieron, como dice Job, conocer realmente a Dios. Ellos sentían a Dios viendo esas montañas llenas de nieve, sin esperanza. Ellos dicen que sentían a Dios ahí. Qué hermosa reflexión realmente. Y lo lindo de saber que estos pasajes de la Biblia no son cosas aisladas, no son cosas irreales. Ahora que Ale menciona este tema de esta película que realmente está siendo muy, digamos, muy conocida entre los jóvenes y entre todas las edades realmente, que es La Sociedad de la Nieve. Y es verdad, ¿no? Es verdad como muchas veces existen pruebas, existen desiertos terribles. Uno a veces se queja por el pequeño desiertito que tal vez le toca pasar, pero hay desiertos terribles. Y muchas veces, como tú dijiste, tenemos libre albedrío. Hay personas que deciden ya no creer, deciden resentirse con Dios. En cambio, hay otras personas como Job y como este grupo de jóvenes en ese momento que se dio este incidente, que a través de esa prueba realmente le conocen verdaderamente a Dios. Ahora vamos a seguir con el siguiente tema, que es conquistando la tierra prometida. Obviamente que está relacionada con el tema que estamos tratando hoy. Dios nos ofrece la tierra prometida, que es un lugar de bendición. Sin embargo, es importante comprender que aunque esta es una promesa de un regalo de que Dios nos quiere hacer o ya nos ha hecho, pero no nos va a entregar fácilmente en nuestras manos. Más bien nos envía a conquistarlo, nos envía a conquistar nuestra tierra prometida, nos llama a que peleemos por nuestra tierra prometida. Y esta no se trata de una pelea física, sino más bien de una pelea espiritual. La tierra prometida puede representar diferentes aspectos en nuestras vidas. Por ejemplo, la plenitud espiritual, la victoria sobre las dificultades o la manifestación de sus promesas en nuestra existencia. Es decir, desde el punto de vista que se vea, cuando nosotros alcanzamos la tierra prometida,
tenemos la más grande de las bendiciones. Así como el pueblo de Israel tuvo que enfrentar desafíos y superar obstáculos para poder entrar en la tierra prometida, nosotros también debemos enfrentar nuestras propias batallas espirituales. Así es, y quiero recalcar algo aquí. El otro día estaba leyendo Eclesiastés y me parece que esto va justo con lo que estamos tratando aquí. Y aquí nos decía que mientras más sabiduría, más dolor. Estoy parafraseando, era más o menos así. Entonces yo no entendía mucho de qué se estaba tratando, porque como nosotros hablamos en un podcast anterior, que la sabiduría es lo que Dios nos manda a buscar. Pero entonces yo no entendí, nos decía que era más ciencia, como que vamos a tener más dolor o cosas así. Entonces yo leí un estudio bíblico en internet y lo que decía esto era que este versículo trataba que cuando mayor va a ser la recompensa, vamos a tener que pelear más por conseguirla. Cuando va a ser más grande lo que nuestra victoria, tenemos que luchar más por ella. Va a ser como más... más fuerte la batalla. Ajá, va a ser como más desafiante. Entonces queda muy bien con esto, porque mientras más grande es nuestro desierto, como esta frase que dice, más poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces aquí nos dice que mientras más sabiduría vamos a tener, mientras el propósito de Dios sea más grande, mientras la tierra de prometida sea más grande, vamos a tener que pasar por mayores adversidades. Mayores desiertos para irnos fortaleciendo y purificando. Qué lindo que hagas estas conexiones de la palabra del Señor, porque ayudan mucho realmente a nuestros queridos amigos. En Josué dice, el Señor nos exhorta diciendo, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en la lucha, justo de la lucha que habla Alejandra. En esta lucha que estemos teniendo en nuestra vida para ganarnos nuestra tierra prometida, Dios está delante de nosotros, luchando nuestras batallas y fortaleciéndonos para darnos la victoria. La conquista de la tierra prometida implica confiar en el Señor, aferrarnos a su palabra y caminar en obediencia. Es un viaje de fe donde confiamos en que Dios cumple sus promesas, donde Dios cumple su palabra y nos capacita para poder superar cualquier adversidad. En lugar de temer a las dificultades, recordemos que cada desafío es una oportunidad que a veces Dios mismo nos está dando para experimentar su fidelidad y su poder en nuestras vidas. Así es, amigos. Y también tenemos que no perder la paciencia. Sé que es complicado, pero a veces sentimos que queremos que todo sea en nuestro tiempo. Queremos que pase como nosotros queremos que pase. Y también estaba leyendo Eclesiastés y aquí decía que Dios hace todo hermoso a su tiempo. Así decía en la versión que yo tenía. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en el tiempo de Dios todo es hermoso. Y también decía que nuestro propósito es definitivo, que nada lo va a cambiar, nada ni nadie. Entonces no tenemos que desesperar, no tenemos que querer salir del desierto, sino tenemos que pedirle sabiduría y paciencia a Dios para así saber que el tiempo de Él es perfecto. Y también aquí en Eclesiastés leía que decía, hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar. Así es. Que no hay que afanarnos, que no hay que, si tenemos que llorar es el tiempo que debemos llorar, si tenemos que reír es el tiempo que debemos reír, si tenemos que bailar es el tiempo que tenemos que bailar, si tenemos que callarnos es el tiempo que tenemos que callarnos, si tenemos que pasar por este desierto es el tiempo que Dios nos va a hacer pasar por este desierto. No tenemos ni que intentar alargarlo, que eso creo que nadie lo va a hacer, ni intentar acortarlo, porque el tiempo de Dios es perfecto y Dios todo lo hace hermoso, como digo, como leía en Eclesiastés, todo lo hace hermoso es en el tiempo de Dios, no es en el nuestro. Y aquí también decía que, aunque no vamos a entender lo completo, el propósito completo que Dios tiene para nuestras vidas, capaz nunca lo entendamos al 100%, pero que tenemos que confiar en Él. Entonces, si estás pasando por algún desierto,
Tienes que confiar en que Dios te guiará y te dará la fuerza necesaria para vencer en el tiempo de Él. Porque cuando en el tiempo de Él va a haber la verdadera ganancia. En el tiempo de Él, después de la adversidad, va a venir la tierra prometida. Así es. Y recordemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces avancemos con valentía y determinación, porque el Señor es nuestro guerrero y nos ha llamado a la victoria en su nombre. Entonces, amigos, esperamos que este podcast les haya servido muchísimo, porque creo que todos alguna vez hemos pasado por un desierto, o vamos a pasar, o ya pasamos. Pero creo que siempre estamos en este continuo caminar de tropiezos y levantadas, pero gracias a estos tropiezos nos levantamos más fuertes y con más convicción de Dios. Así que esperamos que les haya servido muchísimo. Y no se olviden, si saben de alguien que va a necesitar este podcast, que lo compartan con sus seres queridos, con amigos. También síganos en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos, que subimos frases motivacionales, subimos cortos del podcast y mucho más. Así es, queridos amigos, ha sido un gusto realmente dirigirnos a ustedes con este podcast. No solamente aprenden ustedes, las primeras en aprender somos nosotras, porque como dicen, quien enseña es el que más aprende. Esperamos que estas palabras se hagan carne en nosotros, así como también en ustedes, y que nos permitan recordar que Dios todo lo permite para nuestro más grande bien. Es un gusto compartir, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y espero que en este tiempo de Cuaresma nos sirva para reflexionar y para cambiar nuestra vida con la fuerza del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Adiós.